Vamos a hablar de qué manera se producen algunas variaciones en el potencial de membrana que sirven en muchas células, le dan la posibilidad a la célula de eh, detectar algunas señales del medio y también dan la posibilidad a las células de eh, establecer una forma de comunicación con otras células. Y entonces son mecanismos que son muy importantes en todo el funcionamiento de los sistemas que, ¿se acuerdan cuando hablamos de la parte de homeostasis? Decíamos, para tener la capacidad de regular alguna variable, tenemos que ser capaces de medir esa variable con algún sensor. Bueno, hoy vamos a hablar de qué manera funciona una célula para poder actuar como un sensor de alguna señal. Y en la próxima clase vamos a hablar de otro tipo de variación del potencial de membrana que le sirve a las células para hacer la parte siguiente, que es la comunicación de esa información que recibe a otras células. Entonces, la, la variación del potencial de membrana que vamos a hablar hoy se llama potencial de receptor. Ustedes se acuerdan que cuando en la clase pasada hablamos de las células que tenían distintos tipos de canales, dijimos que, bueno, que por cada canal, cada vez que el canal se abre, circulan iones y esos iones representan una corriente. Y dijimos que la magnitud de la corriente que circulaba por todos los canales de un determinado tipo era proporcional, por un lado, a la diferencia que había entre el potencial de la membrana y el potencial de equilibrio de ese ion que pasaba por el canal. Cuanto más alejados estuviéramos del potencial de equilibrio, mayor magnitud iba a tener la corriente que iba a pasar por el canal cuando el canal se abriera. También dijimos que la magnitud de la corriente dependía también de la conductancia del canal, de que la conductancia es justamente una medida de cuánta carga puede pasar por unidad de tiempo cada vez que el canal está abierto, cuando hay una determinada diferencia de potencial entre ambos lados. Esa conductancia, les decía el otro día Melissa, es una propiedad de la proteína, y por lo tanto es una cosa que normalmente no cambia como mecanismo de variación del potencial de membrana. No es, las variaciones del potencial de membrana de las células no se logran normalmente a través de cambios en la conductancia, porque eso requeriría cambiar completamente la proteína canal. También dijimos que la magnitud de la corriente que pasa por todos los canales depende del número de canales, y el número de canales sí es una propiedad que se puede variar. Hay algunas hormonas que modifican la cantidad de canales de determinado tipo, por ejemplo la aldosterona en el túbulo renal modifica la cantidad de canales de sodio y de potasio, entonces hace que cuando la aldosterona actúa hay más canales, y cuando hay más canales hay más transporte de esos iones a través de la membrana. Pero no es el mecanismo más general que se usa en la comunicación celular, por ejemplo. ¿Sí? Las neuronas no cambian su potencial de membrana a través de cambiar el número de canales. Lo que más frecuentemente se cambia y que permite modificar el potencial de membrana de manera continua y muy rápida es los cambios en la probabilidad de apertura de los canales. Decíamos que cuando teníamos canales de varios tipos y la célula estaba en reposo, estábamos en un estado estacionario en el cual la suma de las corrientes que pasaban por cada uno de esos canales que estaban presentes era cero. Y acá, si ponemos solo sodio y potasio, nos va a quedar esa expresión, pero podría haber más canales, y para que la célula tenga un potencial de membrana constante, la suma de las corrientes que pasan por todos los canales tiene que ser cero, tienen que anularse unas con otras y no haber ningún flujo de carga neto hacia adentro de la célula ni hacia afuera de la célula. Cuando se daba esta condición, podíamos encontrar la expresión que nos permitía estimar el potencial de la membrana para el cual se daba esta situación de estado estacionario,
despejando a partir de estas dos ecuaciones, acomodando para despejar el potencial de membrana, ¿no? Y nos quedaba que el potencial de membrana dependía de las sumas de los productos de la conductancia por el potencial de equilibrio de los distintos iones, dividido la suma de las conductancias generales, ¿no?, de los distintos iones que tenían en esta expresión. Decíamos que una de las cosas que se pueden variar más fácilmente y que permite modificar el potencial de la membrana de una célula es la probabilidad de apertura de los canales. Hay muchos canales que, en respuesta a su interacción con un determinado tipo de señal, pueden modificar su probabilidad de apertura. ¿Qué significa la interacción con la señal? La interacción con la señal significa que ese canal tiene que ser influenciado de alguna manera por una señal. Esa señal puede venir tanto del exterior de la célula como del interior de la célula. Por ejemplo, la señal podría ser una molécula química que se une al canal de manera directa, ¿sí?, como vimos en señalización, los que se llaman los receptores canal iónico. En ese caso hay una molécula química, la molécula química podría ser una hormona o un neurotransmisor o algún metabolito, se une al canal, el canal cambia su probabilidad de apertura. Otra posibilidad es que sea algo que viene del interior celular, como por ejemplo un segundo mensajero de alguna vía de señalización. Entonces el canal es sensible al AMP cíclico, y cuando hay mucho AMP cíclico, el AMP cíclico se une al canal y el canal cambia la probabilidad de apertura. O el canal es sensible a la fosforilación por alguna quinasa, también activada en una vía de señalización. Entonces a veces la señal, esa interacción con la señal química puede ser directa, cuando el receptor es el propio canal, o puede ser indirecta a través de una vía de señalización intracelular. Otra posibilidad es que el canal sea sensible a cambios en la temperatura. Cuando cambia la temperatura al medio, cambia la conformación de esa proteína y cambia entonces su probabilidad de apertura. Otra posibilidad es que el canal sea sensible al estiramiento de la membrana. Cuando es un canal cuya probabilidad de apertura es modificada por un ligando, se le dice que es un canal operado por ligando. Operado por ligando quiere decir que los ligandos hacen que cambie su actividad. Cuando es un canal cuya probabilidad de apertura se modifica por cambios en la temperatura, se dice que es un termorreceptor. Cuando el canal modifica su probabilidad de apertura debido a cambios en el estiramiento de la membrana, se dice que ese canal es un mecanorreceptor, ¿sí? Es un receptor de estímulos mecánicos. Algunos canales pueden modificar su probabilidad de apertura en respuesta a cambios en el propio potencial de membrana, y en ese caso se le llama al canal un canal operado por voltaje. ¿Sí? Entonces cuando decimos que el canal es operado por algo, ese algo modifica la probabilidad de apertura del canal. ¿Cómo se ve esto? Si tenemos una señal de determinada magnitud y tenemos un canal sensible a esa señal, o sea que modifica su probabilidad de apertura en respuesta a esa señal, cuando cambia la magnitud de la señal, lo que vamos a ver es un cambio en la probabilidad de apertura, ¿sí? El canal sigue abriéndose y cerrándose de manera aleatoria, pero en este caso la probabilidad de apertura aumentó con respecto al caso inicial. O sea que en este caso el canal está aumentando su probabilidad de apertura cuando aumenta la magnitud de la señal. Si aumenta más la magnitud de la señal, la probabilidad de apertura puede aumentar aún más. Esto, por supuesto, que tiene ciertos límites, ¿no? Ustedes recuerdan cuáles serían los límites de esta situación. ¿Cuáles serían los límites de la probabilidad de apertura? Hola, profe. ¿Sí? Sí, los límites serían cuando está todo el tiempo abierto o cuando está todo el tiempo cerrado. Bien. ¿Y entonces cuánto 0 y 1. valdría eso? 0 y 1. Bien, muy bien. 1 y 0. 1 cuando está siempre abierto, 0 cuando está siempre cerrado. Muy bien. Fíjense, miren esas figuras, ¿no? Ahí les muestra 3 posibles relaciones entre la probabilidad de apertura y la magnitud de una señal. ¿Cuál de las figuras representaría mejor la variación de la probabilidad de apertura con la magnitud de la señal? Pueden votar.
La mayoría respondió que la C. ¿Por qué los que dijeron la C, por qué les pareció que la C era la que correspondía? Yo puse la C porque pensaba que tendría que ser constante al principio cuando está en 0 y constante al final cuando está en 1, ya que es la probabilidad de apertura o sea, oscila entre esos dos números y después como que va siendo prolongada el aumento de la probabilidad de apertura con la señal. Bien, muy bien. ¿Algún otro tiene algo para agregar? ¿Qué problema tienen las A y las B? Para los que eligieron C. ¿Qué es lo que no les Yo gustaba? pensé Sí, que los canales tal vez necesitan como una concentración mínima a la que pueden responder, y por eso no es tan de golpe como la A, bien, por ejemplo. muy bien. Y- ¿Y entre la B y la C, por qué te gustó más la C? Porque la B también tiene y como por- como que le cuesta sí, no, arrancar. ahí lo pensé igual que la otra chica, como que se debería estancar en 1, Muy bien. cuando Claro, se la saturan. A y la B tienen ese problemita que esa curva seguiría, ¿no? No tiene por qué terminarse en 1, como está presentado ahí. Además, el libro de cátedras dice que necesita un rango mínimo y en cambio en la B es como que sería proporcional un cambio, pero con un rango muy amplio para la apertura, y en la C, en cambio, es un rango más limitado Ajá. de concentración, ¿no? Y otra cosa que se ve en la C es, por un lado, lo que decían ahí, que al principio, cuando la señal es muy baja, puede ser que el canal no detecte nada y que esté siempre en el mismo estado. Y después, cuando la señal es muy alta, también puede ser que el canal ya no distinga entre las magnitudes muy altas de la señal y esté siempre abierto, digamos, estaría como saturado, ¿no? Se abre, una vez que se logra un estado de máximo tiempo de apertura, ya después seguir incrementando la señal no puede generar más cambio que aumentar más la apertura que estar todo el tiempo abierto. Muy bien, efectivamente la forma C es la que tiene la variación de la probabilidad de apertura de los canales con la magnitud de la señal. Si tenemos una señal de baja magnitud, la probabilidad de apertura va a ser de este tipo y vamos a tener un punto por ahí. Si aumentamos la señal, en este caso, para este canal en particular, el aumento de la señal significó un aumento en la probabilidad de apertura y nos va a ir otro punto por ahí. Y si aumentamos más la señal, vamos a tener un aumento mayor de la probabilidad de apertura y nos va a caer el punto por ahí. Y si lo hiciéramos esto para un montón de valores de magnitud de señal, podríamos completar esa curva, ¿no? Entonces, eso, eso no es siempre igual para todos los canales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que puede ser diferente el comportamiento. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, como decían ahí, o como decíamos hace un ratito, la zona donde realmente la probabilidad de apertura del canal es función de la señal, o varía con la señal, es en esta zona intermedia, ¿no? Cuando la señal es muy baja, el canal puede ser que esté siempre cerrado, y entonces ahí no hay, a distintas señales tengo la misma probabilidad de apertura, que es 0. Cuando la señal tiene una intensidad muy alta, siempre abierto, y ahí también para todos los valores de señal, tengo la misma probabilidad de apertura, que es 1. Pero en la zona de B, ahí sí, la probabilidad de apertura es función de la magnitud de la señal. Estos valores de señal que están comprendidos entre las líneas de puntos sería lo que llamaríamos el rango de respuesta de este canal a la señal. Es la zona donde distintas magnitudes de la señal generan distintas probabilidades de apertura en el canal. Por debajo de la zona esta, donde la zona A, no va a ser una respuesta útil, porque cualquier señal me va a dar siempre la misma probabilidad de apertura, y por encima de esta línea punteada, en la zona C tampoco. ¿Sí? Pero en esta zona intermedia es donde realmente el canal responde adecuadamente y permite modificar
la respuesta que se produce en la célula en función de la magnitud de la señal. Les decía que no siempre todos los canales responden de la misma manera. Fíjense acá, tenemos en los canales que se llaman, les puse un nombre Q1, Q2, Q3, ¿no? El Q1 y el Q2 aumentan su probabilidad de apertura cuando aumenta la magnitud de la señal. Pero, ¿qué diferencia tienen? Ambos aumentan la PO cuando aumenta la magnitud de la señal, pero ¿en qué se diferencian Q1 y Q2? Que la señal tiene que ser más intensa. Claro, los dos responden en distinto rango, digamos, ¿no? Para Q2, el rango de respuesta a la señal está en valores de señal más altos que en Q1. Por ejemplo, podrían funcionar así sensores de temperatura que nos hicieran sentir frío o calor. Cuando la temperatura es baja, se activan unos sensores que transmiten información que llega a un centro de la corteza que nos hace tener la percepción de que estamos en un ambiente frío, y esos responderían a un rango de temperaturas más bajos, y los que dan la percepción de que estamos en un medio que nos provoca calor, podrían responder a la temperatura, pero en un rango más alto. Entonces los dos son canales cuya probabilidad de apertura depende de la temperatura, son termorreceptores, pero al tener distintos rangos de respuesta, permiten generar una percepción diferente a pesar de que están midiendo la misma propiedad. Y el canal Q3 funciona disminuyendo su probabilidad de apertura a medida que aumenta la magnitud de la señal. ¿Qué efecto les parece que tendrá el hecho de que cambie la probabilidad de apertura de un canal en respuesta a una señal? ¿Qué va a pasar en la célula cuando llegue la señal y cambie la probabilidad de apertura de algún canal? Puede ser que varíe el potencial de membrana. Muy bien. Si decimos que, imaginemos que en este ejemplo tenemos solo dos canales que están funcionando, canales de sodio y de potasio, ¿no? Y tienen la corriente total que conducen todos los canales de sodio, y los de potasio son las que tienen en la expresión de arriba. Imaginemos que los canales de sodio son sensibles a una determinada señal, modifican su probabilidad de apertura en este sentido, la probabilidad de apertura aumenta cuando aumenta la señal, y los de potasio no son sensibles a la señal. Entonces, cuando la señal llega en una determinada magnitud, la probabilidad de apertura tiene un valor determinado, y entonces eso hace que la célula esté en el estado de reposo inicial. ¿Sí? Podríamos decir que esta señal sería la señal basal, que hace que la célula esté en reposo. Entonces ahí, en esa condición, las corrientes de sodio y las de potasio son iguales, pero en sentido contrario, entonces su suma es 0. ¿Sí? Recuerden que el sodio entraba a la célula y el potasio salía de la célula. Entonces la corriente de sodio tiene un signo contrario a la del potasio, pero cuando se suman ambas dan 0. Y eso implica que el potencial de la membrana va a estar en un valor constante que llamamos acá potencial A. ¿Sí? Es acá, esta es la situación. Entonces cuando la señal tiene el valor basal, la PO tiene este valor, la suma de las corrientes es 0 y el potencial tiene este valor A. ¿Qué pasa cuando cambia la señal? Si la magnitud de la señal aumenta y este canal de sodio tiene esta variación de la PO con la señal, si la magnitud de la señal aumenta, la PO del canal de sodio va a aumentar. Y entonces, ¿qué va a pasar con el potencial? Va a seguir ser siendo menos constante? negativo. Perdón. ¿Cómo? Ah, perdón. Va a ser menos negativo. Va a ser menos negativo, bien. Si la probabilidad de apertura de los canales de sodio, que el sodio dijimos que entra a la célula y la despolariza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, si el ion que pasa por el canal tiene un potencial de equilibrio más alto que el potencial de la membrana, como siempre que el ion pasa por el canal tiende a llevar el potencial de la membrana hacia su propio potencial de equilibrio, cuando el potencial de equilibrio es más alto, aumentar el flujo de iones por el canal tiene como consecuencia que el potencial de la membrana se vaya a valores más cercanos al del potencial de equilibrio de ese ion que pasa por el canal. O dicho de otra manera, si aumenta la probabilidad de apertura de los canales de sodio, porque aumentó la señal, la corriente de sodio aumenta. Entonces va a ser mayor que la corriente que teníamos originalmente.
y por lo tanto no se va a cumplir más que la suma de las corrientes de sodio y la de potasio son iguales a 0. Van a ser diferentes a 0, va a haber predominio de la corriente de sodio y el potencial de la membrana no va a ser más constante, sino que va a aumentar. Y si miramos esto, ¿qué va a pasar con la corriente de potasio cuando el potencial de membrana se haga menos negativo? Antes el potencial de membrana estaba acá, y ahora se fue hasta acá arriba, a este valor menos negativo. ¿Qué les parece que va a pasar con la corriente de potasio? Tienen tres posibilidades: aumenta, no cambia, disminuye. ¿Qué les parece que va a pasar con la corriente de potasio? Si el potencial de membrana se hace menos negativo, ¿se acerca o se aleja del potencial de equilibrio del potasio? Se Se aleja. aleja. Muy bien. Y Se entonces aleja. Sí, perdón. va a aumentar la corriente de potasio. Va a aumentar la corriente de potasio, muy bien. O sea que la señal aumentó la PO de los canales de sodio. Eso aumentó la corriente de sodio. Eso aumentó el potencial de la membrana y eso aumenta la corriente de potasio. A su vez, al hacerse menos negativo el potencial de membrana, ¿qué le va a pasar a la corriente de sodio? Con respecto a este punto de acá. Va a disminuir porque se achica esa diferencia. Muy bien. O sea que cuando cambió la PO y teníamos esta diferencia de potencial, la corriente de sodio aumentó, pero a medida que se despolariza la célula, la diferencia de potencial entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion se va a achicar. Entonces la PO está aumentada, pero esta diferencia está disminuida, entonces la corriente se va haciendo cada vez menor con respecto a la que teníamos acá al inicio de la parte verde, ¿no? Entonces, la corriente de sodio va a ir disminuyendo y la de potasio va a ir aumentando. ¿Qué les parece que podría pasar? En un momento eran iguales, después la de sodio saltó y se fue más arriba que la de potasio, pero ahora empieza a disminuir la de sodio y la de potasio empieza a aumentar. ¿Qué les podrá llegar a pasar? Vuelven a cero. Vuelven a Sería- ser, la suma de las dos corrientes vuelve a ser 0, o sea, se igualan otra vez, pero con signo contrario, pero no vuelven al valor inicial. La de sodio saltó y se fue para arriba, y la de potasio empezó a aumentar y la de sodio empezó a bajar, pero se van a encontrar, va a haber otra situación donde van a ser iguales, pero diferente del estado donde teníamos antes. ¿Sí? Se van a igualar, pero vamos a alcanzar otro estado estacionario diferente, en el cual se cumple que las dos corrientes son 0, pero ahora la de sodio, esta B, es mayor que la que había de sodio originalmente acá, y la de potasio también es mayor, y se va a cumplir que son iguales y de signo contrario en un potencial de membrana diferente. ¿Sí? Entonces se alcanza un nuevo estado estacionario que corresponde a esta situación de mayor intensidad de la señal. Entonces, la idea es que si hay canales cuya PO es función de una señal, cuando llega la señal, esa PO cambia y la corriente que pasa por esos canales cambia y cambia el potencial. Pero al cambiar el potencial, cambia las corrientes de todos los otros canales. Y puede alcanzarse un nuevo estado estacionario, pero a un potencial de membrana diferente del potencial de membrana que había en el estado basal. ¿Qué pasa si la señal vuelve al valor que teníamos originalmente en el estado basal? La probabilidad de apertura de los canales de sodio va a volver al estado basal. Entonces, la corriente de sodio va a disminuir y como la corriente de sodio disminuye, se produce otro desbalance en el cual esa suma de la corriente de potasio y la de sodio, que eran iguales, pero altas, ahora van a tener menos ingreso de sodio, y entonces va a predominar la corriente de potasio y el potencial de membrana se va a ir hacia valores más negativos nuevamente. A medida que el potencial de la membrana se va yendo hacia valores más negativos, la corriente de potasio va a ir disminuyendo y la corriente de sodio va a ir aumentando. O sea, lo contrario de lo que pasaba antes. Y se van a alcanzar nuevamente, si el valor de la PO de sodio, de la PO de los canales de sodio, vuelve al valor inicial y el APO de los canales de potasio nunca cambió, van a volver al valor de potencial de membrana de reposo que teníamos originalmente. Al evento que consiste en el cambio del potencial de membrana hacia valores menos negativos, se lo denomina despolarización. Y cuando desde un valor despolarizado se regresa
hacia el valor de reposo, a eso se lo denomina repolarización. Entonces, cuando aumenta la probabilidad de apertura de los canales de sodio, la célula se despolariza, y cuando disminuye la probabilidad de apertura de los canales de sodio, la célula se repolariza y vuelve al reposo. ¿Qué les parece que habría pasado si la dependencia de la probabilidad de apertura de los canales de sodio con la señal no fuera esa que ven ahí, sino que fuera que cuando la señal es baja, la probabilidad de apertura es alta, y cuando la señal es alta, la probabilidad de apertura es baja? ¿Qué les parece que hubiera ocurrido en la célula? Después del momento que tenemos acá en negro, ¿qué hubiera pasado? Si cambiaba la probabilidad de apertura del sodio a un valor más bajo inicialmente. ¿Se entiende la idea? Imaginemos que el canal de sodio responde al revés, que tiene una PO que baja cuando la señal aumenta. Entonces, al pasar de A a B, la PO del sodio baja. ¿Qué pasaría desde el punto donde empieza B en la curva de potencial de membrana versus tiempo? Sí, ahora sí. Una hiperpolarización. Ocurriría una hiperpolarización. Lo primero que ocurriría es que la corriente de sodio bajaría, porque baja la probabilidad de apertura, y como baja la corriente de sodio, va a predominar la de potasio, entonces el potencial de membrana se va a ir a valores más negativos, más cercanos al potencial de equilibrio del potasio. Muy bien. Entonces lo que ocurriría sería una hiperpolarización. Si después la señal vuelve al valor inicial, la PO vuelve al valor inicial y el potencial de membrana regresa al valor de reposo. El cambio de potencial de membrana en la célula en respuesta a los cambios en la señal puede ser tanto una despolarización como una hiperpolarización. ¿Preguntas hasta acá? Sí, también cuando se vuelve de una hiper se llama repolarización. Si vos estás más hiperpolarizado y lo llevas al valor de reposo, que tiene un potencial menos negativo, lo que está ocurriendo es una despolarización también. Sería una hiperpolarización seguida de una despolarización, volverías al reposo. Cualquier célula que tenga canales cuya probabilidad de apertura es función de la magnitud de alguna señal, S, llamémosle la señal, ya sea en forma directa o en forma indirecta, ya sea porque el receptor es el propio canal sensible a S, o porque hay otro receptor que a través de una vía de señalización modifica la actividad del canal. Una célula que tenga esta propiedad puede servir como un sensor de la señal S. Entonces, cuando veamos en el sistema nervioso sensores de temperatura, sensores de determinadas sustancias que dan sabor, o que dan olor, o que detectan el estiramiento de la membrana, la célula que va a actuar como sensora, la característica que tiene es que tiene algún canal cuya probabilidad de apertura es función de la magnitud de esa señal que se está sensando. Y al cambio de potencial de membrana que ocurre en la célula, cuando cambia la magnitud de la señal a la cual esa célula es sensible, se lo denomina potencial de receptor. ¿Sí? A ese cambio de potencial de membrana se lo denomina potencial de receptor. ¿De qué depende el hecho de que el potencial de receptor sea despolarizante o hiperpolarizante? ¿No es de los canales que son sensibles al receptor? De los canales que son sensibles a la señal, pero ¿qué cosa de los canales? Si el Depende flujo es de dos saliente. cosas. Sí, perdón. Puede ser que si el flujo es saliente o entrante, y Muy- dependiendo cómo modifica ahí la concentración de los iones, ¿no? Depende de si el flujo es saliente o entrante. Muy bien, esa es una de las cosas de las que depende. ¿Y de qué más? No, y eso a su vez va a modificar la concentración de los iones. En general, la concentración de los iones casi no cambia, salvo para algunos casos particulares. Por ejemplo, el calcio sí puede modificar su concentración porque tiene una concentración intracelular súper baja, y entonces la entrada de unos pocos iones calcio ya cambia la concentración. Pero para otros iones no, las concentraciones no se modifican. Ah. Por un lado, entonces, el tipo de cambio de potencial de membrana depende si la corriente es entrante o saliente. ¿Y qué otra cosa depende? Les doy una pista. Está en la figura que están viendo.
De la probabilidad de apertura. De la probabilidad de apertura, más que de la probabilidad depende de qué manera varía la probabilidad de apertura con la señal. Sí, ahí Q1 y Q3 son justo opuestos. Fíjense, pensemos en un canal como Q1 y cuyo potencial de equilibrio, el potencial de equilibrio del ion que pasa por ese canal es mayor, o sea, menos negativo que el potencial de la membrana. ¿Sí? ¿Se lo imaginan eso? Potencial de equilibrio menos negativo que el potencial de la membrana y un canal que se comporta como Q1. Si tenemos esa situación en la célula, cuando aumenta la señal, ¿qué va a pasar con el potencial de la membrana? ¿Se va a hacer menos negativo o se va a hacer más negativo? Menos negativo. Menos negativo, ¿por qué? Cuando Para aumenta la acercarse. magnitud de la señal, ¿qué pasa? Se acerca el potencial al el potencial de equilibrio del ion. ¿Pero por qué? Porque aumenta la probabilidad de apertura. Está aumentando la probabilidad de apertura de los canales, ¿sí? Ahora sí, muy bien. Si el canal fuera como Q1 y el potencial de equilibrio del ion fuera más negativo que el potencial de la membrana, ¿qué pasaría? Es el caso inverso, se hiperpolariza por lo mismo, porque aumenta la probabilidad de apertura. Aumenta la probabilidad de apertura, pero como el canal tiene un potencial de equilibrio más negativo que el potencial de la membrana, al aumentar la probabilidad de apertura de ese canal, va a acercar el potencial de la membrana hacia su potencial de equilibrio, que es más negativo. Entonces va a ser una hiperpolarización de la membrana. El aumento de la señal va a hiperpolarizar. ¿Qué pasa si el canal es como Q3 y el potencial de equilibrio del ion es más negativo que el potencial de la membrana? Si el potencial de equilibrio del ion es más negativo que el potencial de la membrana, el movimiento de iones por ese canal va a tender a hiperpolarizar. ¿Sí? Cuando haya más movimiento, más se hiperpolarizará la membrana. Pero si el canal es como Q3, cuanto mayor magnitud tenga la señal, menor va a ser la probabilidad de apertura de ese canal. Por lo tanto, esa corriente hiperpolarizante va a ser menor. Y por lo tanto, la célula se va a despolarizar. Es como lo inverso de lo que estábamos viendo antes, pero es un poco más difícil de ver. Antes decíamos, bueno, si el canal tiene un flujo tal que despolariza, cuanto más abro el canal, más despolariza. Eso era fácil de ver. Ahora, si el canal tiene un flujo que hiperpolariza, cuanto menos abro el canal, menor va a ser su tendencia a la hiperpolarización. O sea que va a despolarizar también. Cerrar un canal que hiperpolariza es equivalente, desde el punto de vista del potencial de la membrana, a abrir un canal que despolariza. Es como, puede ser que es como si estuvieras cerrando los canales de potasio. Por ejemplo, Ah, un ejemplo sería cerrar el canal de potasio. Entonces, si la corriente de sodio y la de potasio en el reposo son iguales, pero de signo opuesto, y yo cierro los canales de potasio, disminuye la probabilidad de apertura de los canales de potasio, la corriente de potasio se vuelve menor que la de sodio. Y por lo tanto, va a predominar la corriente de sodio, que es despolarizante. Y la célula se va a despolarizar. Es lo mismo que hubiera pasado si, en lugar de cerrar los canales de potasio, yo hubiera aumentado la probabilidad de apertura de los canales de sodio. ¿Sí? Entonces, disminuir la probabilidad de apertura de un canal que hiperpolariza tiene un efecto en el potencial de la membrana equivalente a aumentar la probabilidad de apertura de un canal que despolariza. Y bueno, el caso final que nos quedaba era si el canal se comporta como Q3, o sea que cuanto mayor es la magnitud de la señal, menor es la probabilidad de apertura del canal, pero el potencial de equilibrio del ion es menos negativo que el potencial de la membrana, entonces, aumentando la magnitud de la señal, disminuye la probabilidad de apertura de ese canal, es decir, diríamos en forma incorrecta pero más cómoda, cerramos ese canal y estamos disminuyendo
la corriente que pasaba por un canal, que era una corriente que tendía a despolarizar la célula. Entonces, si yo disminuyo la corriente despolarizante, lo que le va a pasar a la célula es que se va a hiperpolarizar. Yo tengo una duda un poco Muy bien. por fuera de esto igual, Ah, que bueno. es que cuando decís que no cambia la concentración, porque si la apertura cambia el flujo, Sí, ¿no debería cambiar la concentración? bien, sí, sí. La concentración estrictamente puede cambiar porque están moviéndose iones de un lado al otro. Lo que pasa es que pasan la cantidad de masa que pasa por el canal para producir el cambio de potencial de membrana es despreciable con respecto al valor que tiene la concentración. ¿Sí? Estás en el, no sé, por ahí estás en el sexto decimal. Está bien. O sea que pasás de, si el sodio extracelular era 140 milequivalentes por litro, pasás a 139,9999998, ponele. Una cosa así. ¿Sí? No es que es despreciable y continuamente, mientras los iones están moviéndose en forma pasiva por los canales, hay transportadores activos que están sacando iones. Claro. Por ejemplo, cada vez que, mientras el sodio va entrando por los canales en forma pasiva, la bomba de sodio-potasio saca sodio de la célula. Claro, lo que no entiendo es que, bueno, decía que esto era por lo que hacía que no cambie el potencial del ion. Pero cuando vos, por ejemplo, tenés que calcular el potencial de la membrana y lo haces a partir del logaritmo de las concentraciones, ahí sí variarían o ponemos las mismas que al inicio. Lo que pasa es que, te digo, la variación es tan pequeña que no se va a notar, va a ser igual que antes. El potencial de entonces, equilibrio te va a cambiar, pero en un nanovolt. Eso es lo que te quiero decir. Si era el del sodio era 68 milivolts, será 67,9998 milivolts. claro, total, el de membrana siempre lo calculas en el equilibrio. Está, sí. Bien, gracias. Recuerden que en la situación de estado estacionario, cuando el potencial de membrana depende de más de un ion, ninguno de los iones está en equilibrio, ¿no? Está todo estacionario, pero ninguno de los iones está en equilibrio. Acá tenemos dos situaciones, es la misma célula en dos situaciones diferentes. En una llega una señal de una magnitud determinada y eso mantiene el potencial en un cierto valor, es lo que teníamos, la línea negra inicial que teníamos en la figura anterior. Y cuando cambiaba la magnitud de la señal, el canal cambiaba su probabilidad de apertura, se genera una corriente, se desbalancean las corrientes y se produce un cambio de potencial de la membrana que hace que, en este caso, se acerque más al potencial de equilibrio del ion que pasaba por este canal. Porque la PO aumentó en respuesta a la señal, ¿no? En este ejemplo particular que tenemos. Ahora, ese cambio en el potencial de la membrana ocurre en las zonas que están cercanas al canal que está cambiando su probabilidad de apertura. Otras zonas que están más alejadas no sienten inmediatamente este cambio en el potencial de la membrana. ¿Sí? Las cargas que se mueven de manera diferente en esta situación, donde la señal es mayor que en la situación donde la señal es menor, modifican el potencial de la membrana en las zonas cercanas al canal. Pero en las zonas más alejadas, la membrana sigue en reposo. Si yo tengo dos regiones de la membrana celular que tienen distinto potencial eléctrico, y están comunicadas entre sí por el citoplasma, que es un medio conductor porque tiene muchos iones, ¿qué esperan que pase entre dos regiones con distinto potencial eléctrico comunicadas por un medio conductor? Un poco lo hablamos el otro día, uno de los compañeros ya la respondió a esta pregunta. Una corriente, una diferencia de potencial. Va a pasar una corriente, muy bien. Debido a esa diferencia de potencial y que hay la existencia de un medio conductor entre los dos puntos, va a poder pasar una corriente desde la región que acá denominamos A, que es la que cambió su potencial por la llegada de una magnitud diferente de la señal a los canales, y la región B, que inicialmente no se había enterado de todo esto y estaba en reposo.
Entonces se va a ver una corriente que vaya de A hacia B. Bien, si acá en A se despolarizó la membrana, y acá sigue en reposo, o sea, un potencial más negativo, esa corriente que va a ir hasta B, ¿qué va a ocasionar en B? ¿Qué les parece que va a pasar? En A se despolarizó, y pasa una corriente que llega hasta B. ¿Qué les parece que va a pasar en B? Si midiéramos el potencial en función del tiempo en B, ¿qué esperarían encontrar? Si acá está más despolarizado y acá está en un valor de potencial más negativo, y va una corriente desde la zona despolarizada hacia la zona que está más negativa, esa corriente va a tener como efecto una despolarización de esta región más alejada. A esas corrientes que van por adentro de la célula como resultado de dos regiones, de la existencia de dos regiones con diferente potencial de membrana, se las denomina corrientes electrotónicas. En este caso, esta corriente electrotónica va a ser despolarizante, porque va de un sitio más que está a un potencial menos negativo a un sitio que está a un potencial más negativo. ¿Sí? Entonces, este sitio B se va a despolarizar. Ahora, esta corriente no es instantánea. Es muy rápida, pero no es instantánea. O sea que la despolarización que va a ocurrir en B va a ocurrir más tarde que la que ocurrió en A. ¿Sí? La de A ocurrió porque cambió la actividad de estos canales en respuesta a la señal. Y la de B ocurre porque cambió el potencial de membrana en A. Una de las cosas que pasa es que la corriente, en la despolarización en B está más retrasada en el tiempo. ¿Sí? Ven acá el retraso. Este es el tiempo en el cual cambió la señal, cambió el potencial de membrana en A, y el potencial de membrana en B empieza a cambiar un poco más tarde. Y lo otro que pasa es que esta despolarización que ocurre en A no se puede transmitir en toda su magnitud hacia otra región adyacente. A medida que nos alejamos de A, esas cargas que van transmitiendo esa corriente se van disipando y el efecto despolarizante en B va a ser de menor magnitud que lo que había ocurrido en A. ¿Sí? Entonces, si yo mirara en otro punto C, acá más lejos, la despolarización ocurriría más tarde y sería todavía de menor magnitud o no ocurriría nada. Cuanto más lejos me vaya de las zonas adyacentes al canal que está recibiendo la señal, menor efecto va a tener los cambios de potencial debidos al cambio de actividad del canal sobre esas regiones más alejadas. Entonces, el potencial de receptor que ocurrió por cambios en una señal, en la magnitud de una señal, que provocaron cambios en la probabilidad de apertura de un canal, puede transmitirse a otros sectores más alejados de la célula, pero esa transmisión, esa propagación del cambio de potencial de membrana ocurre con un cierto retraso y hay una disipación que hace que cuanto más me alejo, más disminuye la magnitud. Una característica muy importante de los potenciales de receptor es que la magnitud del cambio de potencial de membrana que ocurre es proporcional al cambio, a la magnitud del estímulo o de la señal que está llegando. ¿Sí? Cuanto mayor es la señal que llega, mayor es el cambio en el potencial de membrana que produce. ¿Por qué será esto? Si la señal despolariza la membrana, ¿por qué será que cuanto más grande sea la señal, más se va a despolarizar la membrana? ¿Quién será el responsable de esto? Si el potencial de la membrana cambia, ¿a qué se debe? Por la probabilidad de apertura. Muy bien, cambiaba la probabilidad de apertura. No lo digan con tanto miedo, no les va a pasar nada. Ni siquiera sé O quiénes sea, son. depende No les veo la ni la cara, intensidad de nada. la señal. Cuando cambia la magnitud de la señal, cambia la probabilidad de apertura del canal, y cuando cambia la probabilidad de apertura del canal, cambia el potencial de la membrana. Muy bien. Fíjense que cuando la señal, acá se está como estímulo, pero tendría que haber sido señal la palabra para no cambiar la palabra. Cuando el estímulo cesa, o la señal cesa, el potencial regresa al valor de reposo. ¿Sí? Mientras dura la señal
la célula se va despolarizando, pero cuando cesa, vuelve al valor de reposo. Ahora, ¿por qué cuanto más señal, más varía el potencial? Porque cuanto más señal tengo, más varía la probabilidad de apertura de esos canales, ¿sí? Si, en este caso, si la señal provoca despolarización, cuanto más señal tengo, más va a cambiar la probabilidad de apertura de ese canal que provocó esta despolarización. Por ejemplo, si era un canal que dejaba pasar sodio, más señal, más aumenta la probabilidad de apertura del canal de sodio, más despolarización se produce, o sea, mayor potencial de membrana, mayor potencial de receptor. Entonces, una característica del potencial de receptor, que después vamos a ver que no es igual en otros cambios del potencial de membrana, una característica del potencial de receptor es que su magnitud es proporcional a la magnitud de la señal. Otra característica de los potenciales de receptor es que, fíjense en esta situación, el estímulo inicial provoca una despolarización y cuando cesa el estímulo, la membrana se repolariza. Ahora, ¿qué ocurriría si llega un segundo estímulo antes de que la membrana se termine de repolarizar? ¿Qué les parece que ocurriría? Si llega un segundo estímulo, o sea, acá, en esta cajita representa inicio del estímulo, fin del estímulo, ¿no? En la situación inicial teníamos, inicia el estímulo, se empieza a despolarizar, finaliza el estímulo, se repolariza. ¿Qué pasa si antes de que se complete la repolarización llega un segundo estímulo que se mantiene durante un tiempo? ¿Qué les parece que va a pasar? Se vuelve a despolarizar. Se vuelve a despolarizar, pero no desde el reposo, sino desde el valor que tenía en ese momento. ¿Sí? A ese efecto se lo Yo tengo una denomina duda ahí, profe, ¿Sí? antes de que sigas. Sí. O sea, acá la despolarización es mayor, pero ¿por qué? ¿Porque el estímulo 2 es mayor que el 1? ¿O No, es el porque mismo? el estímulo 2, en el estímulo 1, yo abrí los canales, ¿no? Durante un cierto tiempo aumentó la probabilidad de apertura de un canal de sodio, ponele, y eso despolarizó. Cuando se fue el estímulo, la probabilidad de apertura volvió a su valor inicial y se empezó a repolarizar. En el estímulo 2, vuelvo a abrir esos canales de sodio, pero ahora ya estaba acá arriba. Entonces, mientras dura el estímulo, sigue pasando sodio por los canales y la membrana se sigue despolarizando, partiendo desde acá. Ah, está bien, ya entendí ¿Sí? cómo es. Acá Sí, sí. encendí y apagué el canal, si quieren, en el primer estímulo, mientras duró el estímulo. Lo encendí al principio y lo apagué. Cuando lo apagué, tendería a volver al valor inicial. Pero si antes de que vuelva al valor inicial yo le meto un segundo estímulo, que vuelve a abrir esos canales, entonces el potencial de la membrana vuelve a despolarizarse desde el valor que había tomado. Y entonces va a alcanzar un valor de despolarización mayor que el que hubiera logrado si ese segundo estímulo se hubiera aplicado de manera más separada, que es lo que representa acá esta lomita punteada, ¿no? Si yo aplico dos estímulos suficientemente separados en el tiempo, voy a tener dos lomitas iguales como esta. Pero si el segundo estímulo se aplica antes de que el efecto del primero haya terminado, se puede sumar el efecto, y esa suma me genera que la despolarización lograda sea mayor. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Para que esto pueda ocurrir, los canales tienen que estar siempre disponibles para poder recibir una nueva señal que les modifique su probabilidad de apertura. Y este evento de despolarización y repolarización tiene que ser lo suficientemente largo como para que le dé la oportunidad a un segundo estímulo de ocurrir antes de que se repolarice completamente. Entonces tenemos tres propiedades importantes. Una es que el potencial de receptor se puede propagar, entonces va modificando los potenciales de la membrana de zonas más alejadas, en el mismo sentido en el que ocurrió el potencial de receptor original, pero
con una cierta disipación, ¿sí? Va disminuyendo la magnitud. El potencial de receptor, su magnitud es proporcional a la magnitud de la señal a la señal que lo está causando. Y el potencial de receptor puede sufrir sumas temporales si se aplican dos estímulos en el mismo lugar antes de que el valor del potencial de la membrana haya regresado al valor de reposo. Porque no podía dibujar. Imaginen que tengo otro canal acá. Es un canal distinto este canal que está acá. ¿Sí? Ven que es rojo. Y este canal que dibujé acá rojo es sensible a otra señal azul. Y que este canal no provoca una despolarización, sino que provoca una hiperpolarización. En esta zona va a ocurrir una hiperpolarización donde está el canal rojo. Y va a haber una diferencia de potencial con la región B. Entonces también va a haber corrientes electrotónicas hiperpolarizantes que van a ir hacia B. O en realidad van a ir corrientes despolarizantes de B hacia donde está el canal rojo. El efecto va a ser que, por efecto de la hiperpolarización en las inmediaciones del canal rojo, en B va a haber una hiperpolarización que va a ocurrir retrasada en el tiempo y con menor magnitud que la que ocurre cerca del canal rojo. ¿Qué va a pasar si el canal azul despolariza la membrana en esta zona y el canal rojo hiperpolariza la membrana en sus alrededores? ¿Qué va a pasar en B? En B se van a sumar los efectos, y si Los fueran efectos iguales se se cancelan. Exacto, los efectos se van a sumar. No sabemos si se van a cancelar completamente, pero al menos parcialmente. Lo que va a pasar en B no va a ser ni tan fuerte como lo que hubiera pasado si estaba solamente el canal azul funcionando, ni tan fuerte como la hiperpolarización que hubiera ocurrido si estaba solamente el rojo funcionando, sino que va a ser algo en el medio de eso. ¿Sí? Lo mismo si los dos canales hubieran sido despolarizantes o si los dos hubieran sido hiperpolarizantes. En las regiones alejadas a los canales, las señales que llegan desde todos los canales que están modificando su probabilidad de apertura se van a ir combinando y produciendo lo que se llama una suma espacial, que va a dar como resultado que en esas regiones intermedias va a haber unas modificaciones del potencial de membrana que son el resultado de las combinaciones de todas esas corrientes electrotónicas que vienen desde los distintos sitios que van a recibir las señales. ¿Sí? Eso es lo último que me faltaba para terminar de describir lo del potencial del receptor. ¿Se entendió esa idea? Entonces, cuando ocurre una despolarización o un cambio de potencial en un lugar, puede transmitirse a otras zonas adyacentes por corrientes electrotónicas, y esas corrientes electrotónicas pueden combinarse entre sí las corrientes que vengan de distintos lugares. Y el efecto que van a tener va a ser el resultado de la combinación de esas corrientes. Esto es muy importante para lo que vamos a ver en la clase que viene de potencial de acción. Bien, entonces, en general, anatómicamente hablando, las células que actúan como sensores de distintas señales o son neuronas pseudomonopolares, como esta, que tienen una terminal periférica donde se detecta la señal y otra terminal axónica donde se libera el neurotransmisor. Vamos a ver en la clase que viene de qué manera la detección de la señal en la terminal periférica puede provocar la liberación del neurotransmisor por la otra terminal. O pueden ser células que se comunican con neuronas pseudomonopolares. O sea, la célula sensora no es directamente la neurona. Por ejemplo, en las papilas gustativas, las células sensoras a las sustancias que tienen sabor no es una neurona, sino que es otra célula. Pero esa célula, cuando llega esa señal, provoca un cambio en la probabilidad de apertura de algunos canales, cambia el potencial de la membrana, cambia la concentración de calcio y se libera un neurotransmisor que llega a la neurona pseudomonopolar, y la neurona pseudomonopolar la comunica al sistema nervioso central esa información. O sea que o el sensor es directamente la neurona pseudomonopolar o es una célula que se comunica con esta neurona pseudomonopolar.
Bueno, esto es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy con respecto a el potencial del receptor.